Siempre me había enorgullecido de ser independiente. Desde el momento en que me fui a la universidad, me dije a mí mismo que no iba a ser el tipo de persona que dependiera de los demás, y especialmente no de la familia. Amaba a mis padres, por supuesto, pero había visto demasiado mientras crecía para estar decidido a forjar mi propio camino, incluso si eso significaba hacer las cosas por mi cuenta. Compré mi casa hace 2 años, y se sentía como una gran victoria. No porque fuera una mansión ni nada por el estilo. Era un modesto hogar de 3 habitaciones en un barrio tranquilo, pero era mía. Cada centímetro representaba trabajo duro y sacrificio. Durante meses trabajé en 2 empleos para ahorrar lo suficiente para el pago inicial, y me enorgullecía la vida que había construido allí. Siempre había sentido una extraña mezcla de orgullo y culpa respecto a mi independencia. Mi padre, en particular, nunca parecía entender por qué no necesitaba pedirle ayuda, como lo hacían otras personas. Era un hombre orgulloso, pero siempre había una pizca de expectativa bajo ese orgullo, como si pensara que le debía algo por haberme dado la vida. No se lo reprochaba. Había hecho lo que pudo por mí, aunque no siempre de la manera correcta. Pero aprendí desde temprano a cuidar de mí mismo, y eso implicaba mantenerme alejado de sus problemas financieros. Creo que eso era lo que más dolía de nuestra relación, el hecho de que nunca parecía ser suficiente. Cuando compré la casa, él se mostró orgulloso, pero ese orgullo se transformó rápidamente en celos, y luego en resentimiento. No lo decía abiertamente, pero la forma en que me hablaba dejaba claro que no creía que hubiera sido posible sin su ayuda. Los comentarios constantes sobre cuánto dinero había gastado en criarme o de que simplemente tuve suerte empezaron a doler después de un tiempo. Sabía que él luchaba con sus propias deudas, pero yo dejé claro que no estaba en posición de rescatarlo. No iba a arriesgar mi seguridad financiera por culpa de la culpa. No olvides de dónde vienes, decía de forma que pretendía ser una advertencia. Sabes que no siempre podrás valerte por ti mismo. Yo ponía los ojos en blanco, pero nunca lo confronté directamente. La verdad era que sus insinuaciones constantes me inquietaban. Llevaba años por mi cuenta, y lo último que deseaba era que mi padre pensara que podía controlar mis decisiones. Sin embargo, a la vez, no podía evitar preguntarme si lo estaba alejando demasiado. Habíamos tenido una relación difícil desde que tengo memoria, y a pesar de no mostrarlo, todavía deseaba que se sintiera orgulloso de mí. Con los años me mantuve en contacto con él, mayormente a través de llamadas telefónicas o visitas ocasionales. Siempre resultaban incómodas. Preguntaba por mi carrera, por la casa, por mi vida social, pero siempre se sentía como una actuación. Me observaba con esos mismos ojos críticos, como esperando que cometiera algún error o me quedara corta. No lograba ubicar exactamente de dónde venía, pero siempre había una sensación de competencia en el ambiente. Era sutil, pero estaba ahí. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando en el extranjero en un emocionante proyecto que requería viajar a varios países. Era un gran paso en mi carrera y había acogido la oportunidad con entusiasmo. Me encantaba la emoción de estar en un lugar nuevo, de poner a prueba mis límites y crecer de maneras que nunca había imaginado. Mi casa se había quedado atrás, pero para mí no era solo un edificio. Era el símbolo de todo lo que había logrado. Confiaba en que estaría esperándome a mi regreso. Las cosas no habían sido perfectas entre mi padre y yo mientras yo estaba fuera, pero se mantenían estables. Al menos eso creía. Le había contado que me iba en este encargo y, como de costumbre, hizo un comentario sobre lo bien que me iba. Con el paso de los años, intenté ser más abierta con él, incluso si eso significaba soportar sus indirectas y comentarios pasivo-agresivos. Pero no estaba preparada para lo que vendría a continuación. Aproximadamente una semana antes de regresar a casa, le envié un mensaje breve para ver cómo estaba. Era algo sencillo. Hola, papá. Regreso la próxima semana. ¿Podemos ponernos al día? Espero que todo esté bien contigo. No le di mayor importancia. Después de todo,
Él estaba ocupado con sus propios proyectos, y asumí que simplemente seguía con lo de siempre: quejarse de sus problemas financieros, ofrecer consejos no solicitados y decirme cómo manejar la vida. Pero luego llegó el correo electrónico. Era corto, pero me golpeó como un camión. El asunto decía: tu propiedad. Lo abrí pensando que era solo otra actualización aleatoria del banco o algún correo del que tenía que ocuparme. Pero lo que vi hizo que se me revolviera el estómago. El correo era de un agente inmobiliario a quien ni siquiera conocía. Se presentó y explicó que mi padre había puesto mi casa en venta. Según él, yo había abandonado la propiedad y mi padre había firmado todos los documentos necesarios para ponerla en el mercado. Leí el correo una y otra vez, intentando asimilar lo que decía. No tenía sentido. Esto no podía estar sucediendo. Mi padre sabía lo mucho que me importaba esa casa. Había pasado horas pintando las paredes, plantando flores en el jardín delantero y arreglando la cocina. No había manera de que él hubiera hecho algo así, pero el correo no mentía. Inmediatamente traté de llamarlo. Una y otra vez, mi teléfono sonó sin respuesta. Dejé mensajes, pero nada. Mi corazón latía con fuerza mientras frenéticamente intentaba contactar a alguien que supiera qué estaba pasando. No se trataba solo de la casa, era la traición, las mentiras, el total desprecio por mi vida y el trabajo que había invertido en todo ello. Sentí como si mi sangre hirviera de rabia, pero bajo esa ira había un profundo sentimiento de dolor. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Y por qué no pensó en decirme nada? Estaba claro para mí que tenía que volver a casa. No podía dejar que esto sucediera. No estaba dispuesta a permitir que mi padre vendiera mi casa, y mucho menos sin siquiera una conversación. Regresé a la ciudad tarde en la noche. Las luces de abajo se mezclaban mientras mi mente divagaba con cada posible escenario. No sabía qué esperar, pero ciertamente no esto. El correo me había estremecido hasta lo más profundo, y sentía su peso con cada paso que daba por el aeropuerto. Intenté respirar, tratar de convencerme de que estaba exagerando, pero sabía, en el fondo, que no se trataba de un malentendido. Mi padre había cruzado una línea. Cuando entré en un taxi, ya estaba formando las palabras para la confrontación en mi mente. ¿Cómo pudiste hacer esto?, me imaginé decir. Confié en ti. Pero en realidad, ni siquiera sabía por dónde empezar. La traición se sentía demasiado grande, demasiado personal, y temía lo que podría descubrir cuando finalmente lo enfrentara en persona. El trayecto en taxi se hizo eterno. Miraba por la ventana, la ciudad pasaba en destellos, pero nada parecía real. Mi mente volvía insistentemente al correo. ¿Abandoné la casa? No es que hubiera estado de vacaciones unos días. Estaba en un encargo laboral. Y aun si hubiera estado fuera durante meses, esa casa no era solo una propiedad. Era mía. Mi orgullo, mi independencia, todo por lo que había trabajado. ¿Y ahora mi padre iba a venderla? ¿Sin mi consentimiento? Llegué a la casa justo después de la medianoche. La calle estaba en silencio. Ese tipo de calma que hace que todo parezca detenido en el tiempo. Me quedé frente a la casa por un momento, mirando el lugar que consideraba mi santuario. Se veía exactamente como lo había dejado. Nada parecía fuera de lo común, pero sabía que ese no era el punto. El daño ya estaba hecho y no sabía qué encontraría al cruzar la puerta. Entré y allí estaba. Mi padre, sentado en el sofá, con la televisión sonando suavemente de fondo. Al verme, levantó la vista, pero su rostro no mostraba ni sorpresa ni asombro, como si me hubiera estado esperando, como si supiera exactamente de lo que iba a venir mi confrontación. «Hola, chica», dijo de forma casual, casi como si nada hubiera pasado. «¿Qué tan bien me ves?» Sentí que el pecho se me apretaba. «¿Qué te pasa? No estás en casa, ¿verdad?», repetí, con las palabras atoradas en mi garganta. Finalmente, solo pude decir: «Vendiste mi casa». Sus ojos se abrieron ligeramente, pero se recuperó rápido, mostrando una leve sonrisa. «No es así. Aún no la vendí. Solo la puse en lista,
ya que tú no vivías aquí. ¿Qué daño podía hacer? ¿Qué daño?, repetí, sintiendo cómo la ira subía en mí. Fuiste a mis espaldas y pusiste mi casa en venta, papá. ¿Cómo pudiste pensar que eso estaba bien? Se movió incómodo en el sofá, evitando mi mirada. No estabas aquí, no te importaba. Pensé que nos ayudaría a ambos. Las cosas estaban difíciles, ¿sabes? Estaba tratando de descubrir cómo saldar algunas deudas, y me pareció la manera más fácil. ¿Pensaste que vender mi casa era la solución? No podía creer las palabras que salían de su boca. ¿Tú crees que la abandonaría? ¿Que no me importara? Bueno, llevas meses fuera. No es que hicieras algo con ella. Pensé, ¿por qué no dejar que nos sirva a ambos? No es como si fueras a venderla. Tú estás allá afuera viviendo tu vida, mientras yo me quedo aquí tratando de mantener las cosas en orden. Sus palabras me golpearon como un bofetón. Había trabajado para todo lo que tenía y no podía creer que justificara sus acciones de esa manera. Esa casa es mía. No es un simple pedazo de propiedad que tú puedas vender para pagar tus deudas, dije, mi voz temblando de furia. No tenías derecho a hacer esto. Hice lo que tenía que hacer, replicó con brusquedad. He estado luchando. Tú no lo entenderías, ¿verdad? Tienes tu linda vida allá afuera y yo aquí, atrapado, tratando de llegar a fin de mes. Pensé que estarías de acuerdo. No, no estoy de acuerdo, grité, dejando que la frustración finalmente se desbordara. Nunca te pedí que hicieras esto por mí, papá, y ciertamente no te pedí que vendieras mi hogar. Se puso de pie, con la cara enrojecida. No es solo tu casa. ¿Crees que puedes desaparecer meses seguidos y regresar como si nada? Has abandonado este lugar, tal como me has abandonado a mí. Me quedé paralizada. Aquellas palabras golpearon más fuerte que cualquier otra que hubiera dicho. ¿Me abandonaste? Yo lo había abandonado. No había pedido nada de esto. Estuve allí para él cuando pude, pero no podía vivir mi vida para él. No tienes derecho a decirme eso, logré decir, sintiendo que cada palabra salía con dificultad. No puedes usarme como excusa para tus errores. Hubo un largo silencio, una tensión tan densa que parecía cortarse con un cuchillo. Sentía el peso de años de resentimiento y palabras no dichas flotando en el ambiente. Finalmente, volví a hablar, pero esta vez con voz fría. Voy a detener la venta. No me importa lo que creas que necesitas. No tienes derecho a tomar decisiones por mí, y menos de esta manera. Él se rió amargamente. ¿Crees que puedes entrar aquí y arreglar esto? Ya está hecho, chica. No sé cómo vas a detenerlo ahora. Lo averiguaré, respondí con voz firme, pero me aseguraré de que no te salgas con la tuya. Me giré para irme, pero antes de dar un paso atrás, le lancé una última mirada. No sabía qué pasaría a continuación, pero una cosa era segura. Esto no había terminado. No de ninguna manera. Esa noche no dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Mi mente bullía con 1000 pensamientos, y por más que trataba de calmarme, la frustración seguía acumulándose. Había intentado hablar con mi padre, razonar con él, pero lo único que hizo fue justificar sus acciones y hacerme sentir culpable por querer proteger lo que era mío. Era exasperante, pero sabía que no podía permitirle ganar. Tenía que detener la venta. Tenía que hacerle entender que no podía manipularme para que renunciara a todo por lo que tanto había luchado. A la mañana siguiente me levanté al amanecer y comencé a hacer llamadas. Empecé con el agente inmobiliario, el mismo que me había enviado ese correo sobre mi casa puesta en lista. La primera vez que llamé, me mantuve calmada, tratando de entender lo sucedido. Pero al comunicarme de nuevo con el agente, mi paciencia comenzó a agotarse. ¿Hola? Respondió el agente al otro lado de la línea. Hola, soy Emily Thompson. Recibí un correo de ustedes sobre mi propiedad. Aparentemente, mi padre la ha puesto en venta. Necesito saber exactamente qué está pasando. Ah, sí. El señor Thompson, tu padre, me dijo que vivías en el extranjero y que habías abandonado la casa. Dijo que ya no te interesaba,
Así que procedimos con la lista. Todo está en orden, explicó el agente con tono casual. ¿Abandonada? He estado trabajando en el extranjero. La casa es mía. He estado pagando la hipoteca, cuidándola, dije, mi voz tensa de ira. Necesitas detener la venta de inmediato. Entiendo que estés molesta, señorita Thompson, respondió, aunque en su tono se notaba que simpatizaba más con mi padre que conmigo. Pero la lista lleva ya unas semanas, y ya hay interesados. Realmente creo que ya es demasiado tarde para retractarse. ¿Demasiado tarde? Casi me reí ante lo absurdo de la situación. No, no es demasiado tarde. Nunca fue decisión tuya, ni tampoco la de mi padre. Soy la dueña de esa casa y jamás le di permiso para venderla. Bueno, no puedo cancelar la lista sin la aprobación del señor Thompson, dijo, con un tono algo más defensivo. Él fue quien firmó todos los papeles. Sentí mi ira crecer. Necesitas comunicarte con él y decirle que detenga esto ahora mismo. Iré personalmente para asegurarme de que no se siga adelante. Hubo un silencio en la línea por un momento. Lo contactaré de inmediato, dijo el agente, pero sus palabras no me ofrecieron consuelo. Sabía que mi padre tenía la habilidad de torcer las cosas, de convencer a la gente para que hiciera lo que él quería, y temía que se saliera con la suya. Colgué y llamé a mi abogada. Esto ya no era un desacuerdo familiar. Se estaba convirtiendo en una batalla legal. Hola, Emily. ¿Qué sucede? La voz de mi abogada era calmada y profesional, pero pude percibir la preocupación subyacente. Necesito ayuda, dije. Mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Mi padre ha puesto mi casa en venta a mis espaldas. Necesito detener la venta y necesito que suceda ya. Espera, cálmate, dijo, y casi pude imaginarla inclinándose hacia adelante en su silla tomando notas. ¿Qué ocurrió? ¿Está la casa a tu nombre? Sí, la compré. Estoy pagando la hipoteca. Es mi casa. ¿Y tu padre la ha puesto en venta? Sí. Dijo que la había abandonado y está intentando venderla para pagar sus deudas. Llamé a la agente y le dije que la detuviera, pero me dijo que ya era demasiado tarde. Necesito saber cuáles son mis opciones. No puedo permitir que esto suceda. Bueno, parece que tendrás que presentar una moción legal para detener la venta, dijo con voz serena. Puedo ayudarte con eso, pero necesito ver los papeles que tu padre firmó y cualquier correspondencia que hayas tenido con el agente. Te los haré llegar, respondí, pensando ya en la pila de documentos que tenía en casa. ¿Qué posibilidades hay de que esto siga adelante sin que yo me entere? No son buenas, replicó. Dependerá del proceso legal y de si la venta ya está en marcha o no. Pero si solo es la lista, aún deberías poder detenerla. Necesitamos actuar rápido. Colgué, sintiéndome un poco mejor, pero mi mente seguía consumida por la traición de mi padre. Sabía que ya no podía confiar en él. Había ido demasiado lejos, y si pensaba que podía controlar mis decisiones amenazando con mi casa, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. No perdí ni un minuto. Fui a la casa de mi padre, con la esperanza de encontrarlo antes de que hiciera algo más. La rabia que sentía hacia él era asfixiante, pero sabía que tenía que mantener la cabeza fría. No podía permitir que se saliera con la suya, no después de todo lo que había pasado. Cuando toqué la puerta, no esperaba que se sorprendiera de verme. Siempre estaba un paso adelante, siempre preparado para lo que yo pudiera lanzarle. Sabía que volverías, dijo al abrir la puerta con voz llena de falsa simpatía. ¿Qué pasa? ¿Te afectó la venta de tu preciada casa? No tienes derecho a hacer esto, le respondí con firmeza. Te dije que iba a detener la venta. Él no se inmutó. No puedes detenerlo ahora, Emily. Ya está hecho. La lista ya está ahí. La gente la ha visto. He estado hablando con agentes inmobiliarios. No pienso dar marcha atrás. No tienes derecho a decidir qué pasa con mi casa, replicó con vehemencia. Esa casa no es tuya para venderla. Ni siquiera tienes el derecho de tomar esa decisión por mí. Se burló
claramente molesto. Soy tu padre, Emily. He hecho tanto por ti, ¿y esto es cómo me lo devuelves? ¿Haciéndome quedar mal ante todos? ¿Crees que puedes simplemente desaparecer durante meses y volver actuando como si nada? No. Te he dicho que voy a detenerlo, y no permitiré que te salgas con la tuya. Él se acercó, con la cara roja de ira. Ya veremos, dijo fríamente. Siempre has sido terca, Emily. Pero esta vez te vas a arrepentir. La tensión era palpable mientras nos mirábamos fijamente. Mi corazón latía con fuerza, pero no retrocedía. No podía. Todo parecía haber llevado a este momento, la confrontación que lo cambiaría todo. Los días previos habían sido un torbellino de llamadas, reuniones con mi abogada y recopilación de pruebas. Pero por más que intentaba atraparlo, mi padre siempre encontraba la manera de escapar de mis manos. Hasta que hoy, eso iba a cambiar. Volví a contactar al agente inmobiliario y esta vez dejé claro que, si no detenían la venta de inmediato, emprendería acciones legales. Había presentado la documentación pertinente con mi abogada y estaba dispuesta a llevar a mi padre a juicio si era necesario. Pero aún quedaba una cosa por hacer. Tenía que enfrentarme a él. Tenía que mostrarle que no permitiría que se saliera con la suya. No permitiría que destruyera lo que era mío. Cuando llegué a su casa, ya se respiraba tensión en el ambiente. La puerta estaba entreabierta, como si me hubiera estado esperando. Toqué con firmeza. Mi mano temblaba ligeramente por la intensidad de lo que estaba a punto de suceder. Respondió casi de inmediato, con el rostro contorsionado en una sonrisa forzada. «Otra vez, ¿eh? ¿Qué pasa ahora, Emily? Pensé que ya habíamos hablado de esto». «Se acabó la charla», dije. Mi voz firme aunque sentía la rabia burbujeando justo debajo. «Esto termina hoy». Él se hizo a un lado para dejarme entrar, pero me quedé quieta. «¿Crees que puedes arreglarlo con unas cuantas palabras? Ya es demasiado tarde». Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios. «Tú no decides lo que es tarde, papá. Esta casa no es tuya para vender. Tengo los documentos legales que lo prueban». «¿Documentos legales?», se burló. Su rostro se llenó de incredulidad. ¿De verdad vas a llegar a esos extremos? ¿Vas a arrastrar esto a los tribunales y hacerlo público? ¿Crees que alguien te apoyará? Quizá no todos, dije, mirándolo fijamente, pero no necesito la aprobación de nadie más que la mía. Esta es mi casa, y no la vas a quitar. Su risa era amarga. ¿Te crees tan superior a mí? Piensas que puedes tomar todo lo que quieras y dejarme sin nada. Ni siquiera te importa. Sentí un pinchazo en el pecho. Me estaba golpeando donde más dolía, intentando manipularme y hacerme sentir culpable. Pero yo había hecho las paces con mi pasado. No iba a dejar que lo usara en mi contra nunca más. He trabajado duro por todo lo que tengo, y no voy a permitir que me lo quites, dije, mi voz subiendo con la intensidad de mi emoción. Nunca tuviste derecho a poner mi casa en venta, y ya no me vas a culpar por tus problemas. Él se adelantó, la ira coloreando su rostro. No entiendes, Emily. Estoy ahogado en deudas. Lo he intentado todo y esta era mi única salida. Pensé que tal vez, que podrías ayudarme, pero has estado demasiado ocupada con tu vida para darte cuenta. Solo quería algo de ayuda. Siempre has pedido ayuda, pero nunca aprendiste a ayudarte a ti mismo. Respondí con dureza, dejando que mis palabras fueran firmes. No vas a usarme para arreglar tus errores. Esto no se trata de ayudarte. Se trata de que intentas controlarme, de que quieres quitarme lo que es mío porque eres demasiado orgulloso para pedir ayuda de verdad. Por un momento pareció desinflarse. La ira se desvaneció de su rostro. Se quedó allí, mirándome como si me viera por primera vez. La tensión entre nosotros era palpable, y casi podía escuchar los pensamientos que pasaban por su mente. Pero tan rápido como apareció esa suavidad, su expresión se endureció de nuevo. ¿Crees que has ganado?, preguntó con voz baja y amenazante. ¿Crees que puedes entrar aquí y detenerlo todo? La venta ya está en marcha, no puedes detenerla.
La voy a detener, afirmé con firmeza. He contactado al agente inmobiliario y he hablado con mi abogada. La venta no va a ninguna parte. ¿Y crees que te escucharán?, preguntó con sorna. ¿Qué te hace pensar que alguien te creerá? Solo eres una mujer, Emily. No puedes luchar contra esto. Sentí como la ira volvía a inundarme, pero esta vez no era solo furia. Era poder. Había terminado de dejarme manipular. Había acabado de sentirme pequeña. No necesito que nadie me crea, dije con voz serena y llena de determinación. Tengo la ley de mi lado y no voy a permitir que te salgas con la tuya. La voy a detener. Su rostro se retorció en incredulidad y por un momento pensé que tal vez iba a atacar. Pero luego, sus hombros se hundieron y se volvió, con voz amarga y derrotada. Te arrepentirás, ya verás. Lo has arruinado todo. Sentí el peso de sus palabras, pero ya no tenían el poder de antes. Yo había tomado el control. Me había defendido. Y sin importar lo que dijera, no iba a rendirme. Quizás sí, dije, caminando hacia la puerta. Pero no soy yo la que ha arruinado las cosas. Eso lo hiciste tú, por tu cuenta. Sentí sus ojos seguirme mientras salía, pero no me volví a mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Había recuperado mi poder. Lo había detenido. Me había asegurado de que mi casa, mi hogar, ya no estuviera en riesgo. Y al salir, sentí como si el peso sobre mis hombros se aligerara un poco más. Pero sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo. Mi padre aún no había aprendido la lección, pero yo había terminado de ser su peón. El juego había cambiado y ahora yo mandaba. Los días siguientes fueron una mezcla de papeleo legal, conversaciones tensas y la realización de que mi vida había cambiado de forma radical. Cuando dejé la casa de mi padre ese día, pensé que la batalla había terminado, pero pronto comprendí que había consecuencias por defenderme, consecuencias para las cuales no estaba completamente preparada. Lo primero que hice fue llevar el asunto directamente a mi abogada. Presentamos una moción de emergencia para evitar la venta de la casa, y me alivió saber que, de hecho, el agente había recibido instrucciones para detener el proceso. Pero la lucha no había terminado. Mi padre, predeciblemente, no se iba a rendir. Intentó llamarme repetidamente, dejando mensajes llenos de culpa y rabia, acusándome de haber arruinado su vida. No contesté. No quería escuchar nada. Había terminado de dejarme manipular. Había cruzado una línea, y yo había marcado mis propios límites. No iba a permitir que me hiciera sentir culpable, y me sometiera otra vez. No sabes lo que es, Emily. No lo entiendes, solía decir en uno de sus mensajes.